Buen día, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver cómo deben realizar el proyecto final y cómo deben encontrar la información relativa al proyecto final. Inicialmente se le entregó un documento por el aula virtual que se encuentra en la parte de bienvenidos o las actividades generales, que habla sobre las estrategias de evaluación, guía de proyecto, y obviamente aquí tenemos un documento que dice guía de proyecto final. Este material se lo compartió el segundo día de clases y obviamente le indica aquí que el proyecto final trata de hacer un estudio estadístico basado en un problema real de una organización y que hay un conjunto de archivos que deben enviar por el aula virtual. Sí o sí lo tiene que enviar todos los archivos. Si no envía todos los archivos, obviamente va a afectar en su calificación. Por ejemplo, ¿cuántos envíos debe hacer? ¿Cuántos archivos debería haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, por ejemplo, divídalo entre 100. Entonces le saldrá pues 18, 17. Entonces esa es la puntuación de cada archivo enviado. Si envía uno, máximo tendrá pues 20 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Por el envío. Entonces eso le va a afectar en su calificación. Y obviamente esto debe cargarse a una carpeta en OneDrive con el nombre de proyecto final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cierro esta ventanita para poder pasar ahora a otra parte de los materiales. Entonces, bajando de actividades, voy bajando y me encuentro con actividades de aprendizaje. Al hacer un clic derecho y abrir un enlace nuevo, me va a mostrar esta ventana. En esta ventana, donde dice actividad de informática aplicada, actividad de aprendizaje, usted va bajando para abajo. Hay muchas actividades que no están todavía activadas, están ocultas, pero están ya realizadas, o sea, ya están preparadas, si vale el término. Y en este lugar usted va a encontrar lo que dice el proyecto final. A ver, vamos a chequear de nuevo, parece que no me está mostrando bien. Ya, está aquí el proyecto final. Dice que ya está activado para su envío. Entonces le hago un clic derecho, jóvenes, y me va a mostrar una ventana con el contenido de los materiales que me van a ayudar a hacer proyecto final. Entre ellos tenemos lo siguiente: un video que se llama ¿qué es un problema? Otro video que es el método científico, otro video que es innovación social, otro video que son los objetivos de desarrollo sostenible, otro video que es transformación digital y por qué debo tomarlo en cuenta, luego que es un analista de datos, ¿qué hace un analista de datos? Otro video que es un estudio estadístico, otro video que es la estadística, de qué se trata y los tipos de análisis de datos que existen. ¿Y por qué debo utilizar diferentes tipos de análisis de datos? El último dice tipos de variables o datos en la analítica de datos. Y para finalizar, un tema complementario, lo que es Big Data, que es un concepto que pudimos encontrar. La ventaja de Aunor Aguilar es que él lo muestra desde el punto de vista más orientado al marketing sobre eso. No es técnico. Estamos de acuerdo, da un concepto sobre la importancia en el marketing. Bajando un poquito más abajo, viene la consigna del proyecto final. Entonces aquí dice así: el proyecto final consiste en elaborar un estudio estadístico que trate un problema real de una organización. Se sugiere diseñar una encuesta online para la captura de los datos, por ejemplo, una encuesta que permita determinar el motivo de la disminución de las ventas del producto estrella de la empresa Coca-Cola. Entonces usted puede tratar cualquier temática vinculado, digamos, con el interés de su equipo de trabajo, cualquier temática. Los archivos que constituyen el estudio estadístico son los siguientes: el informe del estudio estadístico, la presentación del proyecto final, la encuesta del trabajo de investigación, la base de datos tabulada en Excel, los resultados del análisis de la base de datos realizado en Excel, la base de datos tabulada en SPSS, los resultados del análisis de la base de datos
en SPSS, el plan del proyecto para elaborar un estudio estadístico y los archivos complementarios si es que existiera. De todos modos, yo le proveo todos los archivos actualizados por aquí. Y si hubiera algún archivo que necesita que se ha actualizado recientemente, se lo proveo inmediatamente por el grupo de WhatsApp y después con tiempo ya lo actualizo aquí. De todos modos, dice aquí leer más. Entonces, no se restrinja, simplemente vaya y dígale leer más. En este lugar le muestra los objetivos de vuelta al proyecto final, le muestra que existe, le muestra un conjunto de problemáticas que se han dado en los últimos meses, digamos, pasado el COVID, porque justamente este material se enriqueció gracias al COVID, jóvenes. Era el material, pero se hizo más bonito gracias al COVID. Entonces ahí nos dimos cuenta que había muchos problemas que solucionar en nuestro país. Y bueno, aquí le dice que debe tener un equipo de 2 o 4 integrantes, supuestamente ya los tiene, y que le dice los entregables, lo que debe enviar, mire, pero para más de allá le da un conjunto de plantillas que ya le he provisto, más otros detalles más para que pueda hacer su proyecto final. Al igual que recordarle que todo lo debe enviar por el grupo, por el aula virtual como enlace, una carpeta. Entonces, jóvenes, la descripción, la consigna, las ideas para el proyecto final, ustedes ya lo tienen. Pero ahora va a ser lo siguiente, mire por favor, va a ir a formularios. Formularios también tiene un acceso desde el aula virtual, pero vamos a aprovechar que lo tenemos aquí cerquita porque lo necesitamos ya no más. Formularios, jóvenes, es la guía de aprendizaje de Google Formulario para hacer encuesta. Entonces aquí le está diciendo cuál es la secuencia de aprendizaje que están utilizando los materiales que vamos a utilizar. Entre ellos le dice consulte el libro número 20. Vea los videos 2, 3, 10 al 12. Entonces vayamos cargando de a poco estos materiales para ver qué materiales nos sugiere que podamos ver. Entonces veamos aquí. Nos dice los videos 2, 3, 10 al 20, acuérdese. Videos 2, 3, 2, 3, 10, 10 al 20, dice, ¿no? Ahí está. Entonces, el 2 habla de la encuesta. El 3 habla del método, la encuesta como método de investigación. Mire, como método de investigación, la encuesta como método de investigación. El 10 habla Google Formulario, entorno de trabajo. El 11, Google Formulario, diseño, cómo se diseña una encuesta. El 12, Google Formulario, publicación, cómo se publica una encuesta. Entonces, aquí está el material básico para poder aprender a crear una encuesta y su Google Formulario, y el número 20 que habla sobre los conceptos básicos de la estadística, que también están entre los videos que están donde está la consigna del proyecto final. Allí está también el mismo enlace. Entonces pueden ver, jóvenes, que los materiales ya están acomodados hasta secuencialmente para que usted lo pueda aprender. Luego viene aquí, en esta ventana donde está la bibliografía, ordena por nombre. Por algún motivo no siempre se ordena bien y me dice que debo consultar el libro número 20, me dice, ¿no? Entonces vengo y veo, digo, ¿cuál es el libro número 20? Dice que el libro número 20 es el libro que dice Análisis de datos de encuesta, desarrollo de la investigación completa con SPSS. Entonces, este libro de análisis de datos de la encuesta, desarrollo de la investigación con SPSS, basados con encuestas, es un libro muy interesante, jóvenes, que nos ayuda a hacer estudios estadísticos utilizando encuestas. Bien, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de consultar los materiales de aprendizaje y ver los videos, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos más abajo un conjunto de encuestas. Son 2 encuestas que están publicadas de diferentes temáticas.
Lo cierto es que tengo muchas más encuestas y no me he dado tiempo para publicar todas las que tengo. Si revisamos todas las que tenemos, deben ser alrededor de unas 50 encuestas que hemos hecho con los estudiantes, ¿sí? Para diferentes temáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es elegir una de estas encuestas, ¿sí? Una de estas encuestas, y lo vamos a llenar entre toditos. Y luego, después de llenarlo, vamos a descargar los datos y vamos a realizar un análisis de datos utilizando tablas dinámicas. Usted me dice tablas dinámicas, sí, usted ya lo conoce las tablas dinámicas. Y en la segunda clase o primera clase hemos llenado un archivo Excel con datos en la nube de forma colaborativa y luego lo hemos analizado, si usted bien recuerda. Entonces, jóvenes, vamos a hacer eso. Vamos a preparar el material para sortear con qué encuesta debemos trabajar. Entonces, jóvenes, una vez realizado el sorteo, nos dice que vamos a trabajar con la encuesta que dice reactivación económica y el trabajo en Bolivia. Esta es una encuesta que se ha elaborado una vez que salimos de la pandemia, porque la gran pregunta era ¿qué hacemos con tanto desempleo, no? Con tanto que ha pasado, ¿no? La pobreza estaba afectando a muchos hogares por la pérdida de sus seres queridos, papá, mamá y a veces abuelos, quienes se encargaban de proveer alimentos a cada casa. Entonces, ustedes van a elegir de esta misma manera una encuesta luego. Entonces yo abro la encuesta y me dice que esta encuesta está constituida por un problema, un objetivo, debería tener también, jóvenes, un patrocinador, debería tener también un beneficiario. ¿Por qué? Porque un estudio estadístico, jóvenes, no lo pagamos nosotros. Un estudio estadístico, jóvenes, lo paga una institución, porque cuesta harto dinero hacer un estudio estadístico. No es barato, ¿sí? Entonces, actualizaremos de vuelta. Algo ha pasado, creo. Recién está cargando. A ver, veamos. Ya, recién está cargando, ¿sí? Entonces, respecto a la reactivación de la economía y el trabajo en Bolivia, dice así, problema. Muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por la paralización de las actividades laborales que desempeñaban, provocando la falta de alimentos y medicamentos. Objetivo, realizar una encuesta para recabar datos referentes a la economía de las familias bolivianas para determinar la estrategia que permitirán reactivar la economía y el trabajo. Luego le habla para aquellos que no sabían qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque siempre hay que decir, ¿qué pasó pues, no? Entonces le decimos, ve este videito del coronavirus, ¿sí? El primer responsable. Luego le pedimos el sexo, masculino o femenino. Yo voy a contestar como si yo fuera, me pide mi edad, le coloco mi edad, me dice en qué departamento vive, yo le digo en Cochabamba, pero en Santa Cruz, ¿cuántos hijos tiene? Todavía no tengo hijos, le voy a decir, está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales. Le digo que sí, le digo no. ¿De qué manera está cumpliendo las actividades laborales? De forma presencial, virtual. En ese entonces todo era virtual, pero ahora como este post pandemia, ¿no es cierto? Le voy a decir que es presencial, ¿sí? Ha tenido ingresos durante estas semanas de la cuarentena. La verdad, todo gracias a Dios, sí, jóvenes. Mire, he tenido una suerte tan grande que Dios me ha bendecido con trabajo también. Seguíamos trabajando virtualmente. Seguíamos trabajando. Dice, ¿qué rol desempeñaba en la familia, padre, familia, madre, hijo? Dice, ¿no? La verdad, todo, si le diría que como padre, familia, creo que no, más prefiero decirle como hijo porque no tengo familia, ¿sí? Entonces, ¿en qué sector trabaja? Dice, el comercio, industria, transporte, educación, ¿no? ¿Qué relación tiene con su trabajo, el negocio, propio empleado, socio? Bueno, soy empleado, ¿sí? En caso de que la empresa donde trabaja ya no requiera su servicio, ¿qué actividad laboral realizaría? Buscar otro trabajo similar, iniciar un nuevo negocio, retornar a su trabajo anterior, nada, dije, no. Bueno, yo en primer lugar buscaría algo muy similar a lo que hago, que es enseñar, ¿sí? Buscaría algo muy similar, eso haría. Dice, ¿cuál era el promedio de su ingreso antes de la cuarentena? Bueno, normalmente jóvenes en el área de educación nos pagan bastante bien, a lo menos en nuestra universidad sí. Así que voy a colocar simplemente una cifra
próxima. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nosotros ganamos, nada más, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es el promedio de sus ingresos durante la cuarentena? Dice, ¿no? Bueno, se ganó un poquito menos, así que de acuerdo al contrato que hacemos, digamos, nosotros, ya le voy a colocar esto, ya nada más, ¿sí? Bajó un poquito, ¿sí? Bajó un poquito, ¿sí? Pero bueno, Dios nos bendijo todavía con trabajo, porque muchos no tenían trabajo, jóvenes, ¿sí? ¿Qué calificación le da a la medida de la cuarentena tomada por el gobierno transitorio? No me pareció bien, jóvenes, personalmente, todas las medidas. Creo que había mejores cosas que se podría realizar. Creo que podíamos haber hecho mejores cosas. Algo que me molestó mucho, jóvenes, fue que se haya clausurado el año escolar. Me molestó harto eso, personalmente. ¿Y saben qué? Teníamos como ministro de Educación a una persona con mucha preparación académica en el área de la educación. Yo cuando lo nombraron, yo dije, este tipo va a ser maravilla, porque yo tenía un buen concepto del Señor ese, ¿sí? Y cuando entró, vi que el tipo pateaba el oxígeno, ¿no? Dije, no, este tipo se lo regalaron los títulos. No es más. ¿Sí? Así que con todo el respeto que se merece cualquier persona, digamos, tengo que también, digamos, ¿no? Dar mi postura como persona, porque soy una persona académica y obviamente entiendo un poquito, por lo menos, de este trabajo. Y enviamos la encuesta, mire, entonces cierro la encuesta, puedo cerrar la encuesta y listo. Entonces ya he participado de la encuesta de reactivación económica. Para descargar la base de datos lo haré desde aquí, pero en este momento nos interesa que usted también llene la encuesta. Entonces, esta actividad tratará ahora de que usted va a llenar esta encuesta con la mayor sinceridad posible para que podamos tener datos válidos. Para que usted pueda llenar la encuesta, usted simplemente tiene que copiar y hacer llenar a otras personas esta encuesta. Tendría que copiar, sí, esto, control C, tendría que ir a su grupo de WhatsApp, red social, lo que sea, incluyendo el mismo aula virtual, y pega allá la encuesta. Pero les mandaré un mensajito, ¿no? Les paso el enlace de la encuesta, dice encuesta de la práctica, dice, ¿no? Para elaborar, dice, dice, ¿no? El proyecto final. Docente, el control V, y ahí está, compañero. Entonces, ahora simplemente tiene que hacer un clic derecho en el enlace y tiene que llenar esa encuesta que le va a cargar desde su celular, desde la computadora o cualquier dispositivo con el que tenga acceso. Una vez que han llenado, jóvenes, la encuesta, obviamente lo cierran, van también por allá por donde están los demás cargas que se han hecho, lo cierra. El siguiente paso, jóvenes, es descargar los datos. La descarga de datos para la materia de informática aplicada no va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque usted lo va a tener que descargar desde Google Formulario. En este caso, para esta práctica, obviamente que hemos colocado el enlace de descarga para que sea facilísimo descargar los datos. Entonces, ¿cómo lo descargo los datos? Si usted gusta, también puede descargar los datos para seguirme con la práctica que vamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hacemos clic derecho, le decimos abrir el enlace. En ese momento nos descarga, vamos a la carpeta de descarga y aquí tiene que aparecer ese archivo de descarga. En ese momento agarro control X, copio el archivo porque lo tengo que llevar a mi carpeta de prácticas para poder continuar con mi práctica de informática aplicada y obviamente lo llevo donde dice Excel, ¿sí? Entonces colocamos allí y le vamos a llamar número 20, así, 20. Una vez que han logrado descargar su encuesta, colocaremos 30 por si un caso, por favor. No vaya a ser que hagamos algo con 20, 30. Y una vez que tengamos eso, copiamos la encuesta. Control C, control V. Entonces, al número 30 le llamamos versión 01. Al otro número 30 que hemos copiado, le decimos que usted va a ser el número 31, pero va a ser la versión número 2, así le decimos versión 02, y a usted le voy a realizar un
ajuste de datos. Entonces le llamo ajustar datos. ¿Estamos de acuerdo? Ajustamos los datos. Luego tengo que abrir esa encuesta. Miren, lo abrimos la encuesta. Y la encuesta seguramente me va a mostrar con todos sus datos. Algo muy importante, jóvenes. Tienen que habilitar la edición. He tenido estudiantes que han estado todo un fin de semana sin poder hacer nada con sus archivos ni sus prácticas porque no lee bien este botoncito y quieren hacer y me decían no puedo hacer la tarea, pero ¿cómo puede? No hay ninguna restricción, nada, no puede. Cuando ya vienen veo y me doy cuenta que no había hecho clic en ese botón. Entonces les repito para que no le pase eso. Luego, jóvenes, lo siguiente que debo hacer es cambiarle el nombre a los datos de la encuesta y le llamo así, datos encuesta. Lo otro que tengo que hacer es agarrar, insertar una columna al inicio. Mire, fíjese, coloco mi cursor en el encabezado y le digo que inserte. Que voy a insertar una columna. Y a esa columna le llamo número de encuesta. Ahora tengo que numerar la encuesta, ¿estamos de acuerdo? Pero la numeración de encuesta, la forma más fácil de hacerlo, la numeración, le digo a Excel que él me lo haga. Así que coloco el valor inicial, coloco el siguiente valor, selecciono esos dos datos y hago doble clic en el cuadro de copia. Mire, ese puntito, ese cuadradito chiquitito y el cursor en forma de un más, me permite copiar. Mire, así. Como está seleccionado ahorita, puedo aprovechar para decirle centrar también. Coloco mi cursor, hago un control flecha abajo, miro y veo de que son 285 encuestas llenadas hasta el momento. Veamos la fecha de llenada. La fecha de llenada. Hoy es, ¿qué fecha es hoy día? 10. Entonces, mire, hoy se ha llenado desde aquí hasta aquí. No sé si representa cada uno de nosotros, no lo sé, pero me dice que aquí hay 16. Entonces significa que 16 personas han llenado la encuesta, incluyendo mi persona. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el ajuste básico es eso. El otro detalle, jóvenes, es que yo tengo que verificar en las columna por columna, tengo que verificar qué datos incoherentes hay. Tengo que verificar. Y de hecho, yo ahorita he visto de que alguien, ¿no? Por aquí le colocó 00. Mire, la cantidad de hijos. Para Excel, eso es un error. ¿Me entiende? Por lo tanto, yo tengo que corregir y el 00 es 0 nomás, ¿no? Entonces, sigo bajando por aquí, voy bajando con calmita, fíjese, y seguramente por aquí también alguien ha tenido 00 hijos, dice, ¿no? O nos quiera decir que nunca, pero nunca voy a tener, tal vez nos quiera decir, ¿no? Y nada más que no lo estamos entendiendo, ¿sí? Entonces, por aquí dice, ¿no? Dice 0 hijos y punto. Dicen, no, ya no es más. Lo entendemos de esa manera, ¿sí? Y por aquí dice que va a ser 000 hijos. O sea, jamás tendré hijos, dice, ¿no? Entonces, bien, eso dice, ¿no? Bien, y no es más. No lo tomes a mal lo que a veces comento, simplemente es parte de la enseñanza, parte de pasarla bien también, ¿sí? Entonces vengo por aquí y lo mismo tengo que hacer, jóvenes, con los datos de la encuesta. Les cuento de que hay muchas incoherencias que se meten en los datos de la encuesta, especialmente cuando yo no lo valido correctamente. Cuando no valido correctamente, jóvenes, la encuesta llega a registrar datos inválidos, ¿sí? Datos inválidos. Y obviamente hay problemas, como en este caso aquí, mire, 000. Simplemente tenía que colocar pues 0 el compañero o la compañera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mire, vamos a ir viendo y de vuelta me coloco esto, ¿no? Lo más probable es que sea la misma persona la que esté llenando esos datos, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí colocó hartísimo 0, pero fíjese lo que pasa cuando no se valida bien o cuando la persona no entiende bien cómo debe llenar los datos de la encuesta, porque le guste o no le guste, nos dan un trabajito extra. ¿Estamos de acuerdo?
Pero usted ya va a ver, cuando le llenen su encuesta va a ver ahí sí que se va a querer sacar los pelos, ¿me entienden? ¿No? Porque le va a dar mucha bronca que cuando le dice cantidad de hijos le coloque a alguien que tiene 10.000 hijos, ¿no? ¿Sí? O tiene un menos 50 hijos, ¿no? Y entonces va a haber problemas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque suele pasar, jóvenes. Acuérdese que en cierta manera, conmigo experimentan lo que ocurre en la vida laboral, ¿sí? Lo que ocurre en el entorno laboral. Les cuento muchas experiencias de lo que realmente vivimos, digamos, ¿no? En el desarrollo, digamos, ¿no? Desenvolvimiento profesional. Bien, entonces, una vez que he hecho eso, jóvenes, he logrado depurar, he logrado revisar los elementos más representativos, lo más representativo, entonces agarramos, guardamos y cerramos. Luego vamos a nuestra carpeta, donde está nuestro archivo, y copio, control C, control V. A esa copia le llamo número 32, porque tiene que estar en un orden, tienen que mantener ese orden 32, y obviamente ya no se llama ajustar, se llama analizar datos con tablas dinámicas. Analizamos los datos con las tablas dinámicas y le llamamos versión 3. Tal vez no se vea, no le pida mucha importancia a colocar los versionamientos, pero cuando esté trabajando y se equivoque en su trabajo, se dará cuenta que ha perdido mucho dinero o muchas horas de trabajo. Y alguien lo tiene que compensar. Y a veces, desgraciadamente, eso sale de nuestros propios bolsillos, porque el jefe me dijo, bueno, yo pensé que tú sabías hacer eso. Sencillo, ¿no? Entonces, jóvenes, es por eso que le doy muchos tips para que usted haga un buen trabajo. Y abrimos ese archivo, jóvenes. Abrimos ese archivo. Acuérdense, hay que habilitar la edición y pulsar control inicio. Y en esta parte nosotros tenemos que conocer un poquito más de los datos. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere que usted vaya leyendo las preguntas que hay, ¿no? En los encabezados. Se sugiere de que usted le dé un paseíto por los datos, trate de entender eso que está ahí. A ver, ¿qué le quiere decir todos esos datos? Váyase a la izquierda, baje para abajo, mire, a ver, trate de sacar alguna conclusión, ¿no?, de esa información que está tabulado allí, y luego me va a comentar qué cosa de interesante ha encontrado al poder analizar, examinar visualmente los datos de la encuesta. Entonces, jóvenes, una vez revisados los datos, y nosotros podemos concluir que es muy complicado querer encontrar información de valor simplemente viendo los datos tabulados en columnas y filas. Es muy difícil poder encontrar información de valor. Obviamente algunas cosas sí saltarán, pero cuanto más datos nosotros llegamos a tener, es mucho más complicado. Para ello, jóvenes, es que se han creado varias herramientas de análisis de datos. Una de esas herramientas de análisis es la que tiene Excel, que se llaman tablas dinámicas. Entonces voy a insertar, le digo tablas dinámicas recomendadas y le digo tabla dinámica en blanco. Al hacer clic me inserta una nueva hoja al que le llamo datos de la tabla dinámica 1. Y muevo esa hoja a la derecha. Luego veo en la parte derecha que se encuentran todos los campos, todas las preguntas. Se llaman campos o nombres de columna o etiquetas de columna, todo esto. Entonces vamos a ir tratando de poder entender estos datos. Por ahí vamos a ver, dice, ¿no? ¿Ha tenido ingreso durante la cuarentena? Sí o no, dice, ¿no? Trabaja en caso. ¿Cuál era el promedio de su ingreso antes y durante la cuarentena? Sería interesante poder saber, ¿no?, más o menos cuánto ganaba la persona, ¿no?, antes y después. Entonces, eso puedo llevarlo a valores ya de entrada y después. Obviamente, luego vamos a hacer algunos pequeños ajustes
Por el momento no, simplemente voy cargando. Entonces ya tengo ya el promedio de antes y de ahora. Pero me está mostrando simplemente como una sumatoria del total que antes ganaban y lo que ahora ganan. Fíjese que a ver, ¿cuánto ganan? Creo que antes ganaban más, ¿no? Eso dice, ¿no? O por lo menos veo eso, a no ser que esté mirando mal. Bien, entonces, pero esos valores ya me está diciendo que antes ganaban más que durante la cuarentena. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, cuál era la relación con el trabajo. O sea, cómo trabajaba antes, cuál era o sea, qué relación tiene con su trabajo. Lo llevo en la fila y mire, fíjese, de inmediato yo ya tengo que cuánto ganaba como empleados, o sea, cuánto lograban ganar como empleado, como negocio propio, ninguno, y solamente como socio. Mira, solamente escalar y ya me está dando. Pero obviamente que esto de aquí, medio que es muy largo los mensajes, así que yo podría sacar, abreviar eso, colocar entonces, ingresos, vamos a llamar así, ¿no? Total ingreso, vamos a decir, total ingreso, antes, ¿no? ¿Sí? ¿O después? Antes. Total ingreso antes. Cuarentena. Y obviamente hacemos más pequeñito. Y aquí le digo, total ingreso durante cuarentena. Listo, hacemos doble clic en la columna y ya está. Entonces esto ya es más visible, ¿no? Ya puedo saber cuánto era antes, cuánto era después. Pero eso también puedo darle unos pequeños retoques para poder leer mejor. Voy a configuración del campo, le digo formato número, eso creo que usted ya lo sabe, y le digo que me use separadores de mil. Y lo acepto. Lo mismo yo le digo con este otro, hago clic en configuración del campo, voy a formato número, le digo que sea número con separadores de miles y ya con eso yo creo que ya es más fácil leer, ¿no? Es mucho más fácil leer. Fíjese que antes de la cuarentena todos tenían un ingreso total de 887.754 bolivianos. Después 475.000 bolivianos. Y mira lo más loco de esto, que yo puedo saber cuál es la diferencia entre estos dos. Y para eso yo voy aquí, debería poder hacer esto, jóvenes. Debería poder aquí, ¿dónde está cálculos? Y debería poder venir aquí y decirle campo calculado y decirle que esto va a ser la diferencia, ¿sí? Promedio, ¿no? ¿Qué podemos llamar? Reducción, diferencia, simplemente diferencia de sueldos, diferencia de ingresos, ¿sí? Diferencia de ingresos, diferencia ingresos, diferencia ingresos antes y después. Después podemos cambiarlo también. Y vengo por aquí, mire, vengo por aquí, bajo más abajo, y me cuál es el promedio antes, y coloco aquí el cursor, borro esto y coloco igual siempre, igual, y le digo promedio antes menos durante. Ah, no, antes y durante, pues no es después, ¿no? Antes y durante, porque no hay, la encuesta no es después, durante. Bien, y le digo aceptar. Y debería insertarme aquí eso. Tal vez podemos cambiar esto y decir no suma, sino podemos llamarle, ¿no? Ingresos, total de ingresos, así mejor. Total ingresos antes y durante. Y aceptamos. Listo, está mejor. Mire, fíjese claramente que hay una diferencia de 412.000. Podemos con esto saber que en qué porcentaje ha bajado. Es representativo. Es representativo. Pero fíjese que esto es de los empleados. Ahí me gustaría saber, jóvenes, por ejemplo, de los varones y de las mujeres. Entonces vengo por aquí
voy a la edad, voy al sexo y le cargo aquí. Quiero de los hombres y mujeres, así. Relación en los empleados. Mire, empleados, femenino, mujer. ¿Quiénes más han perdido, vamos a decirlo? Los varones, pues, compañeros. ¿Me entienden, no? Las damas, pues, todavía no facturaban, compañeros. Tiene que entenderlo. Los de negocio propio. Mire, los varones, compañeros. Las que no trabajaban, no tenían ni una relación, siguen siendo los varones. ¿Sí? Pero es muy poquito, porque mire, no sé qué hacen. Si venden perfume, hacen masaje, llevan, no, algo hacen, ¿no? Pero tienen ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dicen otro. Y después los que son socios, fíjese que los varones habían sido más inversionistas que las damas. Eso dice. Y obviamente han perdido como socios, ¿no? Han puesto dinerito y obviamente no les salió bien el costo. Eso está diciéndome estos jóvenes. Entonces fíjense que eso para mí era muy difícil querer saber solamente mirando la tabla de datos.